tercer día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo de los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos de Jesús. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dice Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que se perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdón. Palabra del Señor. Bien, vamos entonces rápidamente a descubrir lo importante que es esta fiesta en la vida nuestra de los cristianos. Jesús se va y nos deja el Espíritu Santo. Ese signo es muy importante. Es el nefesh hebreo, la respiración, la vida, el aire. Ya hemos puesto en otras ocasiones este ejemplo, ¿verdad? Cuando un niño nace sin respirar. Eso ya lo tenemos a los niños chiquitos. Cuando un niño nace sin respirar. Entonces hay que darle una nalgada, ¿verdad? Para que se abran los pulmones y empiece a respirar. Cuando alguien dice ahora, hay que hacer la respiración. Entonces hay que meterle aire para que vuelvan los pulmones a empezar a mover la respiración. Y cuando nosotros morimos, dejamos de respirar. Hoy, aprovechando ese gesto humano, claro, de la respiración del aire, que entra en los pulmones, Jesús hace ese tiempo. Sopla los discípulos. Le dice: reciban el Espíritu Santo. A ver, respiren. Lleno del Espíritu Santo. Es decir, la vida. Cada vez que respiramos, estamos metiendo la vida dentro de nosotros. Nosotros que a veces nos sentimos más importantes. Dejen de respirar y hablar de lo importante que son. Recibimos constantemente la vida. Respiramos, metemos vida. Y si dejamos de respirar, la vida se extingue. El Espíritu Santo es la vida. Jesús sabía esto y nos mandó el Espíritu. Respiren. Reciban el Espíritu Santo. Una vez que los discípulos reciben el Espíritu Santo, entonces tienen una vida diferente. Viven del Espíritu Santo, viven de la respiración, viven del aire. Respiran y viven. Y es la acción de ese Espíritu que están respirando continuamente la que está teniendo de una manera. Nosotros hacemos lo mismo. Respiramos, pero no respiramos el Espíritu Santo, sino respiramos la publicidad, respiramos los criterios del mundo, respiramos aquello que nos dicen los demás. Entonces, por eso vivimos de una determinada manera, diferente, a la que el Espíritu Santo quiere hacernos respirar. Necesitamos respirar el Espíritu Santo para poder vivir como Dios quiere. Y vamos a plantearnos todo esto en relación a la misión. Estamos celebrando la misión continental. Estamos iniciando el conocimiento de lo que eso significa. Cuando Jesús respira sobre los discípulos, les dice una palabra importante: vayan y anuncien, perdonen pecados, proclamen que ha llegado el reino de Dios, curen enfermos. Es decir, vivan de una manera diferente. Y entonces, para la misión, para una misión, Jesús da el Espíritu Santo. Nos va a pasar lo mismo que le ocurrió a Jesús al inicio de su tarea, de su misión, en el capítulo 4 de Lucas, que dice Jesús: sobre mí está el Espíritu Santo, me ha ungido. Entonces dice Jesús: sobre mí está el Espíritu Santo, me ha ungido para
El Espíritu Santo viene, unge, hace respirar para hacer algo. ¿Para qué? Y en el texto de Lucas 4 se nos dice, para proclamar el Evangelio de Dios, curar a los enfermos, sanar a los que están mal, liberar del pecado a los pecadores. Nos están diciendo una serie de cosas para las cuales viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una norma, una norma, que bonito con el Espíritu. El Espíritu es fuerza para la misión. Para una misión nosotros tenemos que realizar nuestra vocación. Ser padre, ser madre, ser esposa, ser trabajador, ser el compañero de camino de otros, pero sobre todo también para una misión comunitaria, es decir, para llevar a Jesús a todos aquellos que no creen en Él, los alejados, los indiferentes. Pero para eso necesitamos el Espíritu Santo en forma de actos, comportamientos, no palabras, sino cosas que se vean, hechos. ¿De acuerdo? Se nos tiene que notar el Espíritu Santo. Y por eso vamos a hacer un signo especial. El Espíritu Santo, dice Jesús, está sobre mí y me da un espíritu. ¿Qué es un espíritu? ¿Quién sabe lo que es un espíritu? ¿Nadie? De los mayores. Nosotros lo hacemos, pero de una manera pagana. La pagana es juntar. Entonces, ¿alguien junta mantequilla en su pan? No. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa juntamos en el pan? La mermelada, ¿verdad? Juntamos una mermelada. Entonces, cuando juntamos, ponemos mermelada, mantequilla sobre algo, hacemos que se junte, que se una. La unción es algo parecido. Ungimos a las personas como para embarrarles el Espíritu Santo, que queden llenas del Espíritu Santo. Es un signo limitado, porque se queda como fuera, se sigue distinguiendo. En la respiración no, por eso hablamos de la respiración. La respiración se ve dentro, se interrelaciona con nosotros y pero al final son signos que nos hablan de lo mismo, que se penetre en nosotros el Espíritu Santo, la unción. Todos nosotros somos llamados cristianos, que quiere decir, viene de la palabra griega Christos. Cristo, cristianos. Jesús fue llamado Cristo porque fue ungido por el Espíritu Santo. Él se llamaba Jesús, no se llamaba Cristo, se llamaba Jesús. Pero entonces le dijeron, y vamos a decirle Jesús el ungido por el Espíritu Santo. Jesús el que respira el Espíritu Santo. Porque gracias al Espíritu Santo Él puede realizar su tarea, su misión. Es lo mismo. El Espíritu está sobre mí, me ha ungido para su misión. Entonces Él se llamaba Jesús ungido, Jesús Cristo. Nosotros llamamos Rafa Cristo. ¿Tú cómo te llamas? ¿Ali? No, Cristo. ¿Tú te llamas? No. ¿Cómo? ¿Iber? Claro, Cristo. Cristo, cristiano. Muy bien. Bien, todos nosotros tenemos un segundo apellido y es común. Cada uno es un nombre, pero luego es Cristo, es cristiano, es decir, ungido por el Espíritu. ¿Para qué nos ungimos en la mañana, sobre todo las señoras, verdad, que se ponen sus botines? ¿Para qué nos ponemos nosotros las señoras? Estás presentando, o sea que los que no nos ponemos no están